Hola, sean todos bienvenidos a este espacio nuevamente. Hoy hablaremos de los ataques que ocurrieron el 1 de enero del año 2025 en Estados Unidos. Vamos a hablar de esta situación porque son una serie de ataques que se presentan en una fecha obviamente especial, como todos sabemos, el cambio de año, y que tienen unas repercusiones especiales por el tipo de personas que realizaron estas actividades terroristas. El uno, el de Nueva Orleans, que es obviamente confirmado que es un ataque en ese sentido, aunque en sus primeras horas la policía se reservó de dar este tipo de anuncios, pero ya después con el trasegar de las horas se confirma como tal en ese aspecto. Entonces, en primera etapa, en primer momento, vamos a hablar de los ataques ocurridos en Nueva Orleans y después pasaremos a hablar del ataque en Las Vegas, que todavía ambos son motivos de investigación, pero tiene un contenido bastante diferente, pero tiene unos elementos que básicamente son muy similares con relación a la preparación y al hecho final. Lo vamos a hacer desde una perspectiva obviamente psicológica, utilizando las técnicas desde una aproximación, porque obviamente para esto se tendrían que tener piezas de tipo procesal, pues que obviamente no las vamos a tener. Nos hemos basado en toda la información que se ha divulgado en redes y básicamente en noticias en los últimos días, y analizándolo obviamente con algunos elementos técnicos como es el manual de comportamiento criminal del FBI que se utiliza en este tipo de casos y las señales particulares que se presentan en él. Como tal, vamos a hacer una aproximación desde el punto de vista académico sobre estos hechos, partiendo desde los datos generales para llegar obviamente a un punto técnico. Entonces, lo que se sabe del hecho de Nueva Orleans es que el señor Chansub Jabbar, que era un exmilitar de 42 años y residente de Houston, en una comunidad cercana a Houston, es un grupo cerrado, era un grupo cerrado de personas que pertenecían a la religión y que pertenecen a la religión islámica donde él vivía. Una camioneta que alquila por la plataforma Turo, una plataforma que alquila carros, en este caso él alquiló una camioneta eléctrica marca Ford F-150, que se conoce obviamente por ser eléctrica como Lithium, y se desplaza desde Houston hacia Nueva Orleans, que son aproximadamente 5 horas. Lo que se dice en algunas fuentes, y lo mencionó también el FBI y el FBI en algún momento, es que él puso alrededor de 5 mensajes en ese trayecto, esas 5 horas. No se tiene claro la hora a la que llegó a Nueva Orleans, porque se sabe que él parquea su camioneta, va y camina por la calle Bourbon donde realiza los hechos, los actos, o sea que él ya obviamente fue, miró, planificó obviamente el hecho en ese sentido. Lo que no se tiene claro es desde cuándo lo venía planificando, que es uno de los elementos que vamos a tratar más adelante. En el video se nota que está un poco desarreglado, que no lo usual en este tipo de situaciones cuando son personas ligadas al islamismo, en esta parte de lo que se conoce como la yihad, cuando son fundamentalistas. Ellos tienen una serie de creencias con relación a la preparación del acto y ellos mismos cómo se preparan con relación a esta situación. Y uno de esos hechos es que ellos se afeitan todo su cuerpo porque su creencia dentro de su modelo, dentro de su competencia de pensamiento, es llegar al cielo y llegar y pasar obviamente limpios, quedar puros. Esa es una de las características que se dan dentro de ese tipo de pensamientos cuando la persona ya está totalmente radicalizada y está ligada enteramente a esa causa. Eh, Él llega a este sitio, ya obviamente lo que es la perpetración del hecho, va en su camioneta. Hay unas imágenes que muestran instantes antes de realizar el acto, e introspectivamente entra por un espacio donde pues obviamente no estaban las barreras que siempre se ponen y tampoco había ningún carro de la policía obstaculizando el paso. Las imágenes que se muestran es obviamente esta persona Chansub Jabbar
en su camioneta arrollando personas. Él termina obviamente la acción porque choca su carro contra una grúa que está en este sector. Eran aproximadamente las 3:15 de la madrugada, pero estaba atestado el sitio porque las personas estaban celebrando obviamente las festividades de Año Nuevo. Y desde la camioneta él empieza a dispararle a los policías y a las personas que llegan, porque obviamente pensaban que había sido un accidente, que llegan a auxiliarlo. Cuando ya se ve el intercambio de disparos y él finalmente queda muerto en este intercambio, ya obviamente pues los organismos empiezan a hablar de una situación diferente, un hecho terrorista. Anexo a esto, en la parte trasera de su camioneta, en la parte del volco, tenía una bandera del ISIS o el Daesh, el Estado Islámico. Entonces esto ya termina básicamente de depurar la hipótesis y demostrar que es un hecho terrorista, es una masacre que infortunadamente deja todo este número de personas heridas. El FBI empieza a hacer, el FBI empieza a hacer ya pues toda la investigación. Cuando ya se tiene obviamente claridad con relación a los hechos, lo primero que se hace es una reconstrucción a nivel longitudinal, pero a nivel distal, para saber quién era esta persona, qué hacía. Es muy dado que utilicen las herramientas técnicas que se tienen en estos casos, como el famoso VCAP, que es el Violence Criminal Apprehension Program, que es un programa de aprehensión criminal que se instauró desde los años aproximadamente de 1986, y el objetivo era establecer algunos crímenes que no se resolvían en algunos estados y meter todo esto en una base de datos para poder en un momento determinado, cuando se tuviese algún elemento claro, alguna prueba física, algún indicio, compararlo. Pues obviamente entran a indagar sobre este punto y no encuentran nada en ese aspecto, porque este señor, para sorpresa de muchos, fue militar desde el año 2005 hasta el año 2015. Estuvo creo que en 2 misiones en Afganistán en el año 2009. Él era un oficial de servicio, pero a veces en esta actividad de servicio también se presentan entrenamientos, pues obviamente como se da dentro de toda la vida castrense y toda la vida militar. Él estuvo en Fort Bragg, que es la base, hoy se llama algo relacionado con la paz o con la libertad en este momento, pero se conoce como Fort Bragg, que es la base militar y de entrenamiento más grande que tiene el ejército de Estados Unidos. Esto queda en Carolina. Aproximadamente 700.000 personas pueden vivir en este espacio en conjunto. Allá está el grupo aeroportuario o aeroportado número 82 al que él pertenecía. Estuvo desplegado, como le dije anteriormente, en Afganistán en una o en 2 ocasiones, y sale del ejército. Parece ser que él tiene algún tipo de dificultad con esta situación. Cuando ya se desligan de la vida militar, se pueden presentar algunos inconvenientes en esa preparación, en esa inclusión nuevamente a la vida civil. Recordemos que los militares, por efecto obviamente de las actividades y la confrontación, pueden ser las personas que más desarrollan estrés postraumático. El estrés postraumático se conocía hasta los años 70, hasta los años 80 como la enfermedad de la guerra. Se pensaba que era exclusivamente de los militares. Y el estrés postraumático pues obviamente tiene un cuadro, una sintomatología que es muy clara, que va con la la activación arousal, reexperimentación y flashback. Es la combinación de este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Que esta persona, después de ser expuesta a una situación que obviamente puso en riesgo su estabilidad psicológica y también a nivel físico, pues cuando viene de la guerra empieza a desarrollar una serie de comportamientos que tiene que ver con la activación arousal, con la aprensión, con pensamientos recurrentes de que lo que le pasó estando en combate se vuelva a repetir, y básicamente pueden tener algunos episodios de reexperimentación de esos hechos, emociones que obviamente se vuelven a recuperar dentro de la persistencia de esta situación,
y el flashback, que ya es un hecho en el cual él piensa, cree que está obviamente en esa situación. En algunos casos pueden generar comportamientos violentos porque él piensa que está otra vez en ese entorno, y si tiene obviamente algo con que defenderse, un arma, se puede enfrentar o a la policía o a las otras personas. Eso es muy claro que se puede presentar, pero en este caso se descarta. ¿Por qué se descarta de plano? Según el FBI, mientras él estaba realizando el trayecto, las 5 horas que mencioné anteriormente, entre Houston y Nueva Orleans, manda unos mensajes por Facebook, donde dice y declara obviamente su lealtad a ISIS, al Daesh, y pues no habla de que va a realizar un hecho en esa noche, porque si es así, pues todos los organismos estarían alerta, pero establece que está ligado al Estado Islámico. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuándo se radicaliza? ¿Qué es lo que la investigación debe llevar obviamente en un momento determinado, y si tuvo o no algún tipo de acompañamiento de otras personas? No en el hecho directamente, porque el FBI descartó que se hubiese tenido alguna ayuda en el sitio, porque él se baja, que son las imágenes que se muestran en algunos espacios, y deja unos artefactos en la misma zona por donde realiza el hecho. Entonces, la investigación, ya cuando llega al contexto, cuando llega a la casa del señor en Houston, después de que ocurren los hechos, ya empiezan a hacer una reconstrucción: quién era, cómo se mantenía, qué hacía, y lo que se empieza a ver es que la inserción en la vida civil fue compleja. Él tenía una actividad económica ligada a la venta de propiedad raíz, estaba creando una empresa, pero parece ser que los resultados no fueron muy buenos, estaba experimentando una quiebra. Se llega al segundo divorcio, que parece ser que eso tuvo un efecto complejo, que se puede obviamente denotar como un hecho que podría ser precipitante hasta cierto punto, pero es algo que todavía se tiene que analizar. Este segundo matrimonio parece ser que fue muy complejo por algunas situaciones. Él manifestaba que a raíz de este hecho, de este segundo divorcio, su condición económica estaba bastante compleja. Hay unos informes en los que muestra que él decía que para poder llegar a final de mes necesitaba más o menos unos $6.900, y no estaba llegando hasta ese punto. Las investigaciones lo que dicen es, no hay un punto claro si su radicalización como tal, que es la palabra que se conoce en estos eventos, se dio por ese hecho, por esa última separación y ese divorcio, o quizá fue, y lo mantuvo en secreto y lo mantuvo obviamente bajo reserva durante muchos años, cuando estuvo desplegado en Afganistán. Es la parte que obviamente se tiene que seguir indagando para poder establecer cuál fue ese punto. Es como la reconstrucción, saber cuál fue el motivo que gatilló este hecho del 1 de enero. 5 horas de camino, de recorrido, o sea, ya significa que él estaba totalmente claro con la acción criminal que iba a realizar. Si vemos dentro de lo que es la línea, porque muchos van a pensar, pues si lo vamos a hacer desde el punto de vista de lo que es el manual de comportamiento criminal del FBI, este personaje, esta persona, sería un asesino serial, estaría dentro de esta categoría. Pero lo que el manual explica, y lo que obviamente se trata dentro de estos casos de la perfilación, y aquí se podría más hablar de perfilación porque ya es conocido el hecho, ya es conocida la persona, se estaría hablando más bien de un hecho en masa, un asesinato en masa, que son los casos en los cuales en un mismo hecho, en una misma situación, se generan varias muertes, más de 3 a 4 muertes, en este caso finalmente fueron 15. La vida laboral de este señor parece ser que era compleja. Tiene unos videos donde cualquiera los puede buscar en internet, solamente con el nombre Shamsuddin Jabbar, y van a encontrar que
Hay algunos videos, sobre todo cuando él habla de su actividad laboral y que quiere poner todo su empeño y hacer lo mismo que hacía en el ejército, pero a nivel, obviamente, una actividad que era competente para eso, pero no logró los objetivos. ¿Qué nos dice esto? De su comportamiento, de su modelo de pensamiento a nivel psicológico, de que es una persona que es impulsiva, tiene autocontrol, de ciertas posibilidades a nivel de pues no comprometerse con la norma, y en él parece ser que era un hecho marcado, era una situación que estaba presente. Estos hechos son difíciles de identificar porque esto ocurre dentro del terreno de lo privado, o sea, no es fácil indagar, mirar, decir, mire, entonces por ser impulsivo o por tener cierto tipo de comportamientos puede pasar muy fácil de la agresión a la violencia. Sí y no. Nadie espera, obviamente, en esa fecha que se realice este tipo de hechos. Y es lo que obviamente se tiene que investigar. ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué en Nueva Orleans? ¿Se estaba llevando a cabo algún evento especial? Lo que se dice es que al día siguiente se iba a realizar la tazoniza, que es un partido de fútbol entre varias universidades, llegan a un campeonato y Nueva Orleans, como es la capital en este año de lo que es el Super Bowl, que es el evento que se realiza en febrero, eh, pudo haber sido, es el punto. ¿Por qué no fue en otro sitio? No se conoce, esa es la parte que se tiene que seguir indagando con la información que puedan dar algunos familiares. Con la familia, cuando se llega al lugar de hábitat de este señor, se ve que es un sitio bastante descuidado, entonces eso ya empieza a mostrar una precariedad en el comportamiento, que él ya está obviamente tomando una decisión extrema en ese sentido, lo que se conoce como eventos vitales estresantes, eh, una decisión de punto final, que es compleja. Eh, Estas decisiones están marcadas por qué? Posiblemente por cuadros de estado anímico, que él haya experimentado algún tipo de comportamiento, episodio o trastorno depresivo. En el caso de las depresiones en los hombres con ciertos comportamientos de impulsividad, saber también si consumía algún tipo de sustancias psicoactivas. En el caso de los que son eh, yihadistas, extremistas y que toman la decisión, el Islam no lo vamos a poner en el punto de que es una religión violenta. No. Lo que pasa es que en el Islam hay como una especie de líneas, de grupos. Están los chiíes, los suníes. El Estado Islámico pertenece a la rama suní, que es enemiga de los chiíes. Entonces, cuando ellos tienen todo este tipo de preparaciones para estos hechos, en algunas ocasiones consumen sustancias, ansiolíticos o a veces algún tipo de psicoestimulante para poder realizar esta acción. Eso en este momento no se sabe si esta persona lo consumió o lo consumía o fue parte de la preparación para estos hechos. Es lo que muestra que si bien él toma la decisión de radicalizarse en ese momento o días anteriores o meses anteriores, no tuvo ese ritual de preparación, lo que expone que no era tan cercano, o sea, que no tuvo esa línea de incubación, de comportamiento ligado, un canal así, por decirlo directo, con el grupo, con el Daesh. Las hipótesis que se pueden obviamente establecer y que son dadas dentro del manual que establece el FBI, los móviles, yo expongo 4 posibles hipótesis. Dentro del manual del FBI se habla de uno que puede ser el político. Entonces, ¿a qué podemos decir? Bueno, sí, eh, es una situación, es un móvil político porque él se radicaliza y toda la acción va a ese punto. Político no quiere decir que se justifique, no, pero son obviamente las líneas que pueden movilizar cierto tipo de comportamientos de radicalización, y este podría ser uno que es como lo que establece el parámetro cuando él habla, dice que se radicaliza y que todo lo que está haciendo es en favor del Daesh.
El económico puede ser otro móvil, porque recuerde que él venía en una condición económica compleja, difícil, no estaba llegando a final del mes. Entonces hay un punto en el que él, dentro de la comunicación que hace en Facebook, dice que no quiere que su familia se vea implicada ni se vea perjudicada, lo que mostraría obviamente una vinculación a esta situación. Entonces se preguntarán por qué. Quizá puede haber tenido algún seguro y con su muerte pues su familia quedaría con algún beneficio. Esto es obviamente una hipótesis que establezco en esta línea. No han encontrado algún tipo de vinculación directa por medio de páginas de información en esta línea, más allá de que en su habitación se encontró el Corán. Como lo dije anteriormente, él estaba en un grupo, vivía en un grupo cerca de Houston, al noreste de Houston, donde vive una comunidad que es islámica, cerca a una mezquita. Entonces, lo más seguro es que el FBI empieza a entrevistar personas. Ya entrevistaron al hermano. El hermano dice que no sabe qué pasó, no sabe en qué momento Chansud decidió cambiar. Poco, digámoslo así, poco claro, porque si usted vive con alguien, comparte con él, va a saber en qué momento está teniendo un cambio. Obviamente va a percibir algo dentro de su comportamiento, pero él dice no entiende qué fue lo que pasó con su hermano. Dentro del modelo de sucesos forenses, el estado mental, la posibilidad de tener un cuadro psicopatológico en curso que afectara su capacidad de comprensión, es difícil. El estrés postraumático lo puedo tener. No hay datos acerca de si se presentó algún tratamiento, algún tipo de medicación o si estuvo en alguna fase de tratamiento de psicoterapia. Es totalmente desconocido. Obviamente el FBI lo conocerá. Hay que establecer algo. Si hay situaciones que pongan en riesgo la seguridad nacional, pues eso nunca lo vamos a conocer, esos datos. Y por efectos de investigación, obviamente, el FBI se va a reservar mucha información, que es lo más obvio, lo más claro. ¿Qué se debe conocer dentro de ese modelo de sucesos? Posibles desencadenantes en los últimos 6 meses, semanas, las 24 horas finales. Se conoce algún recorrido específicamente de las 5 horas que tardó en llegar a Nueva Orleans, y obviamente la perfilación por video que se da cuando lo muestran con una chaqueta y de gafas andando por la calle Bourbon. Los mensajes que deja camino a Nueva Orleans, la aproximación al sitio, los artefactos que dejó, eso ya mostraría obviamente con mayor claridad de que era un hecho que él estaba estableciendo y que sabía cuáles eran las consecuencias. La reconstrucción del modelo de vida, que obviamente se tiene que hacer pues a partir de los datos y la información que se deja y que se procesa. Recordemos que era un militar y recordemos que estuvo en Fort Bragg, en Carolina del Norte, recibiendo instrucción. No se sabe ni se conoce cuál fue el motivo de su baja, si la pidió él o fue por alguna otra situación que se presentó dentro del ejército. Lo que deja a todas las personas sorprendidas es que un militar, ciudadano norteamericano, realice un acto de terrorismo un 1 de enero en Nueva Orleans. Es claro que desde el año 2019 el FBI había lanzado una alerta general con relación a la posibilidad de un ataque en esta ciudad, pero se flexibilizaron algunas medidas e infortunadamente se dio este hecho. Ahora el segundo hecho, que tiene una relación que la vamos a trabajar al final de una forma corta y precisa. ¿Cuál fue? La explosión de la camioneta Cybertruck Tesla en Las Vegas. Ese hecho ocurrió sobre las 8:40 de la mañana del 1 de enero, 5 horas después del primer hecho, en Nueva Orleans. Tesla, y específicamente en toda la plazoleta de entrada de la Torre Tron.
¿Quién fue el responsable? Otro ciudadano norteamericano, totalmente claro, es un militar, pero en este caso diferente a Chansud-Villavar, Matthew Alan Lisberger, un militar activo de 37 años. Cuando hablo de militar activo es que estaba todavía bajo sus funciones, estaba emplazado en Alemania y le habían dado obviamente una franquicia para que estuviese en diciembre con su familia. Esta persona vivía en Colorado Springs y de Colorado Springs hasta Las Vegas, hasta el lugar donde detonó la Cybertruck, son aproximadamente 11 horas. De él hay mucha más información porque por todas las partes donde pasó cargando electricidad para la camioneta se veía cuando se bajaba y cuando se montaba y cuando la cargaba. También dejó algunos mensajes, algunos escritos que mandó vía celular que se encontró en el lugar de los hechos. Fue de los pocos elementos que no perecieron ni se perdieron, donde daba a entender que este hecho lo realizaba porque estaba compungido, molesto, por la muerte de algunos compañeros, por la dirección que estaba tomando el país. Eso es lo que se dice dentro de las informaciones establecidas en ese aspecto. También se muestra que andó por varias calles, calles principales, hasta llegar a la Torre Tron. Pasó una vez, entró, se fue y después volvió, cuando ya finalmente detona el carro. Igual que el caso anterior, alquilan en la misma aplicación en Turo una camioneta. La anterior, en el caso de Chansud, fue una Ford F-150. Es un carro icónico en los Estados Unidos, no el eléctrico, la Ford. Y lo hacen un Tesla, en una Cybertruck. Detona en la Torre Tron. Entonces muchos empezarán a especular qué relación tendrá, qué mensajes está tratando de establecer. La familia de Matthew Allen Lisberger dice, no, pero si él antes era un seguidor de Trump y era un republicano y no se establece qué fue lo que pasó. Informaciones que han ido saliendo, se describe que él tuvo algún tipo de situación problemática con su pareja, hay una infidelidad, se manifiesta que él fue la persona que realizó esta acción y aparentemente este fue el hecho que detonó esta acción. Si bien a diferencia de el caso de Chamoud-Villavar, acá la única persona que muere es el señor Matthew Liebenstein. Dice la policía que él se dispara con una pistola de Serigo, calibre 50, antes de detonar las cargas que tenía dentro del vehículo. No se genera mayor destrucción porque parece ser que la forma de construcción y los materiales que tiene el Tesla, la Cybertruck, pues absorbieron y desviaron un poco la onda explosiva. Además, no eran unos explosivos con cierto nivel de tecnicismo. No era ni dinamita, ni C4, ni algún tipo de explosivo plástico. Dentro de lo que se encuentra en la camioneta se halla un fusil, ¿cierto? Para que tengamos claridad con Matthew Allen Lisberger. La última información que sale es que parece ser que hizo algún tipo de búsqueda en ChatGPT con relación a armas y explosivos, pero no encontraría como alguna relevancia hacia esto porque es un militar y él conoce de estos temas. A diferencia de Chansud-Villavar, este señor también estuvo emplazado en Afganistán, pero él era de un equipo, de un grupo de operaciones especiales como los Boina Verdes, que son personas que realizan acciones súper secretas y prácticamente son la élite del servicio norteamericano con relación
a este tipo de actividades. Él era un valor activo del ejército norteamericano. Era sargento. Lo último que tenía a cargo de la operación era de un grupo de drones que se desplegaban en situaciones estratégicas. Drones que obviamente servían para el bombardeo de objetivos de alto valor. Para todos sus compañeros fue algo pues impactante porque decían, pero ¿qué pasa? ¿Pero cómo así? ¿El por qué? ¿Qué hizo? No estaba teniendo problemas dentro de la vida militar. También estuvo en Fort Bragg, donde también estuvo Chansub Dijabar. Se tiene que empezar en la investigación obviamente hacia atrás, hacer obviamente una reconstrucción si estos dos señores, tanto en esa época que estuvieron en Fort Bragg, eh, dieron algún viso o tenían alguna vinculación en ese sentido, pues obviamente eso se sabrá dentro de las investigaciones para saber qué sucedió. Lo extraño en este caso es que sean dos militares, mismo día, carros de la misma aplicación y con una secuencia de horas diferentes. Sería especular decir que obviamente tenían alguna vinculación. Hasta este momento no se sabe, no se puede establecer, pero son dos hechos presentados el mismo día y situaciones que obviamente pues enlutan a todas las familias en estos sectores, inclusive a la familia de este último militar que dice desconocer qué fue lo que sucedió, que sí hubo obviamente un altercado con su esposa, pero más allá de esa situación, nunca. Su conducta en 19 años como militar fue intachable, no tuvo ningún problema. Ahora, dentro de su modelo de comportamiento, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede desatar una situación como estas en esa línea tan extrema? O sea, es un cambio de más de 180 grados en un momento determinado. Es lo que se tiene que empezar pues a indagar, porque si lo vamos a mirar acá en una forma pues obviamente técnica, los militares y militares como este señor que pues tienen una preparación para estar en hechos extremos, operaciones que implican la seguridad nacional. Psicológicamente, hay que decirlo así, son personas que se preparan para hechos de línea vital. O sea, no cualquier cosa les va a generar temor, no cualquier cosa les va a generar duda, porque ellos siempre van a estar pensando en una acción de supervivencia y obviamente cumplir una misión. Entonces eso hace que su preparación sea extrema en situaciones que nadie se imagina en ese sentido dentro de esas operaciones, de vivir 3, 4 meses encubiertos en el monte, en el desierto. O sea, son personas que están preparadas para situaciones complejas. ¿Qué se tiene que tratar de establecer? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Igual que el anterior caso. Últimos 6 meses, última semana, las últimas 24 horas. A diferencia del caso de Nueva Orleans, del señor Jabbar, este personaje anduvo por 11 horas. En esas 11 horas llamó, se comunicó, no se comunicó con su familia. ¿Qué pasó? Ese es un punto a mirar. Dentro de la vida laboral, desde la línea militar no hubo nada, nada que mostrase algún tipo de alteración. Eventos vitales estresantes, la separación. Es lo que se pone como factor contribuyente. Algunas personas no reaccionan bien. Pues estamos hablando de alguien que está preparado para situaciones extremas, pero quizá para este tipo de hechos familiares no lo estaba. El móvil, igual. Yo pongo 4 hipótesis. Una, que es un hecho político que el FBI dice que lo descarta porque no se encontró, pues, como en el caso de Dijabar, un video en esa línea. Se me escapaba
el señor Shamsuddin dejó un video y una carta dando explicaciones obviamente de por qué se radicalizaba con el Daesh. En este caso, con el señor Liebesberger, no hay absolutamente nada en ese estilo, o sea que se descarta la posibilidad de una acción que esté ligada a un modelo político. En la parte económica tampoco, porque pues al ser militar ellos reciben una remuneración económica acorde a su especialidad, y este señor, como lo dije anteriormente, estaba dentro de las ramas más especiales del ejército norteamericano, boina verde, que ellos están a la misma línea de los SEALs y de los grupos especiales que realizan actividades en esta línea. Religioso, no hay ninguno, ningún manifiesto, ninguna situación presente en esa línea. La posibilidad de tener un cuadro psicopatológico que lo afectara, posiblemente sí, pero no se ve como un factor contribuyente que refuerce, que muestre alguna dinámica que haya generado y que haya obviamente desencadenado ese comportamiento de suicidarse y de hacer volar la camioneta. Uno pues, pregunta dentro de estas investigaciones, ¿por qué no se suicidó y por qué no lo hizo en Colorado? ¿Por qué irse hasta Las Vegas? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el punto de generar el hecho en esta ciudad? Es algo que se tiene también que investigar mucho más a fondo. Esas investigaciones no se cierran inmediatamente, quedan abiertas. Lo que pasa es que en la expectativa de las personas es darles cierta información que aclaren, pero no que vayan a generar especulaciones. Lo del teléfono, lo del tiempo obviamente transcurrido en el desplazamiento, como lo dije anteriormente, el modelo de vida, el establecimiento obviamente de algunas situaciones que no se conocen acá, pero que sí pueden ser del resorte familiar. ¿Qué es lo atípico en estos casos? Pues que son dos militares que estuvieron en Fort Bragg en algún momento. Se desconoce si estuviesen con alguna vinculación, parece que no. ¿Qué más? Las camionetas y obviamente el establecimiento del día, un 1 de enero. 1 de enero, que es una fecha de cambio de año. ¿Por qué eligieron esa fecha? No se sabe. Ahora ya para terminar, viendo pues este asunto, son aspectos que ya obviamente se van a tener que seguir trabajando dentro de esta investigación y quizá pues arrojen otros datos que vayan a ser de conocimiento público. Yo tengo como una especie de cierre final, mostrar que el terrorismo como arma de terror puede generar unos cambios, y puede generar unos cambios a nivel político. Dentro de la historia, pues el terrorismo lo podemos obviamente ligar al comportamiento humano. Muchos dirán, pero si es posible que los seres humanos tengamos esa tendencia. Se desarrolla, sí. Y entonces está dentro de esta categoría. Recuerden, más allá dentro de la historia, el caso de Gengis Khan. Allá en los años 1200. Él fue un gran conquistador y utilizó el terror como arma de cambio, como un arma política. En los textos que he logrado leer sobre la biografía de Gengis Khan, el solo hecho de escuchar y de sentir los pasos de los caballos que lo acompañaban, que eran alrededor de 20.000 o 30.000 caballos, ya generaba terror en las personas y en los espacios a los que él llegaba. Y obviamente la forma en la que atacaban y prácticamente terminaban con la de algunas personas. Los relatos de sus libros pues son muy claros, los desmembramientos que se hacían jalándolo desde dos partes, manos y piernas, con caballos.
Es una muerte bastante dolorosa. Esto lo hacían al frente de muchas personas para generar terror, para generar cambio. La Revolución Francesa, el tema de los jacobinos y los girondinos, la cuchilla del pueblo, la guillotina, que se dice que aproximadamente en la guillotina alcanzaron a morir más de 2 o 3 mil personas. Un espectáculo que se hacía al frente de todo el pueblo. Una parte de estas personas obviamente victoreaban, asusaban a todos los que iban a ser decapitados. Incluso el mismo Robespierre, que fue uno de los impulsadores de la fundación de la República, como se le llamaba en ese momento, terminó en la guillotina. Casos como el de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, la revolución bolchevique, la policía política, la checa, que asesinó y desapareció, dicen, millones de personas, aproximadamente unas 2 millones de personas, combinadas con algunos efectos políticos del progresismo bolchevique de ese momento. Los Vissarionovich Yugashvili, Stalin. Ni Lenin ni Stalin se llamaban así, eran apodos que se ponían. Las purgas de Stalin, que mataba y asesinaba a todas las personas de las cuales él sospechaba. Las listas que creaba y que hacía tachando nombres, y a los que tachaba los mandaban para los gulags a Siberia, o a hacer construcciones por todo el país, y a los que les ponía una cruz iban a ser asesinados. Ese tipo de situaciones donde se utiliza el terrorismo como política, en el caso de los Yugashvili, generó millones de muertes. Mao Zedong, el salto hacia adelante, y los millones de muertos que se generaron por el hambre y por la escasez durante ese salto hacia adelante, donde no importaba las personas, sino obviamente cumplir unos objetivos y unas expectativas. Y ya obviamente volviéndolo a encarrilar con el tema obviamente de Estados Unidos, uno de los primeros hechos donde, digámoslo así, Norteamérica cambió y vio que podía ser atacada internamente. El caso de Timothy McVeigh, también un militar que estuvo en la guerra del Golfo y que en el año de 1995 decidió poner un carro bomba, un camión bomba, en el edificio Murray en la ciudad de Oklahoma, donde mató aproximadamente a más de 200 personas, niños. Incluso el segundo piso del edificio tenía una guardería infantil y era una propiedad del FBI y de la ATF, la Agencia de Tabaco, Alcohol y Drogas. De tabaco, no drogas, porque esa es la DEA. Lo hizo. Algunos pensaban que lo había hecho solo, y uno de los que obviamente le colaboró con algunos temas de transporte de explosivos, Nichols, dice que no, que él simplemente fue el eslabón más pequeño, que se presentaron más personas en ese hecho, pero no fueron judicializadas. Jonaled Mohammed y Lee Boy Malvo. Recuerden esto: después de los atentados del 11 de septiembre en el año 2000, a mediados allá de marzo o de abril, se presentaron una serie de asesinatos por francotiradores. Estas personas estaban apostadas en la parte posterior de un carro y de ahí disparaban a sus víctimas al azar. En total fueron 17. Mohammed era el militar. También otro militar estuvo en la guerra del Golfo. Esta persona, cuando se presentaron los atentados del 11 de septiembre, estuvo de acuerdo con Al Qaeda, se reivindicó y obviamente dijo que esto lo hacía también a nombre de Al Qaeda, porque no está de acuerdo con la política de su país. Entre Mohammed y Malvo asesinaron a 17 personas. El mayor número de personas las asesinó Mohammed. Malvo lo acompañaba, estuvo con él, y también obviamente fueron judicializados. Tanto McVeigh como Mohammed fueron ejecutados por inyección letal. Dentro de esta misma línea, Temerlak Taxarnavet y el hermano
Dizenjohar, que fueron los que realizaron el ataque terrorista en la maratón de Boston. Recuerdan ustedes, dejaban unas mochilas y en ellas tenían unas ollas a presión con todos los artefactos que pueden generar mayor daño, perdigones, clavos, canicas. Generaron 3 víctimas. El hermano mayor fue muerto y el otro obviamente está pagando una pena merecida por estos hechos. Eran residentes norteamericanos que decidieron radicalizarse a nombre del Daesh. Viene después Seven Rizal Farouk y Taser Malik San Bernardino. Esto fue en el año 2014, donde asesinaron 14 personas en un centro de hospicio para personas adultas. También se ligaron al Estado Islámico, al Daesh, pero estos no eran militares, son los únicos que no son militares. Omar Mirsedeki Matin, masacre de Orlando, donde asesinó a 16 personas en un club de personas homosexuales, donde se proclamó momentos antes como un seguidor del Daesh. Y el último hecho, aparte de estos que mencioné hoy como trabajo en el año 2025, fue Stephen Gray Paddock, que fue en Las Vegas en el año 2017, que generó 58 muertes. Tampoco era militar, pero fue muy particular porque realizó todo este hecho, toda la preparación, todo lo que hizo, y no generó ningún tipo de proclama. Simplemente después de terminar de dispararle a todas las personas desde el piso 36 o 37 del Mandalay Bay, se suicidó antes de que los organismos de seguridad llegaran. Fue un hecho bastante complejo. Estos últimos hechos que mencioné tienen que ver con situaciones que se llevaron a cabo dentro de Estados Unidos de Norteamérica. O sea que prácticamente pues vemos una cadena de sucesos que son repetitivos, que son marcados. La diferencia es que estos que se presentaron el 1 de enero pues se realizaron en forma diferente. Cambió la modalidad. Uno, Shamsuddin Jabbar utiliza su carro obviamente como un elemento para generar muerte, y el segundo militar, que pues no se ha clasificado como un hecho a ese nivel, termina con su vida y genera estos daños en las instalaciones del Hotel Tron de Las Vegas. Básicamente pues lo que quería obviamente escribir dentro de ese modelo, dentro de la parte de la caracterización y perfilación, eran estos últimos 2 hechos, dando pues un preámbulo claro de lo que es el terrorismo, factor de miedo y de cambio, del cual obviamente se puede hablar en otro momento. Lamentablemente pues es la situación que se presenta. Esperemos que las investigaciones sigan dando respuestas y los resultados para tranquilidad de todas las personas. Bueno, hasta aquí esta aproximación. Espero que esto sea útil, que sirva como un elemento de aproximación a todos estos elementos de las ciencias forenses. Recuerde seguirnos en este espacio, en esta misma línea. Ahora sí, obviamente vamos a hacerlo en forma seguida, porque vendrán muchos más temas. Seguiré con la línea del análisis de textos y con casos que obviamente tengan una relevancia y una prestancia dentro de esta línea psicológica. Así que, no siendo más, los dejo y nos vemos la próxima semana.